Sí, bueno, toda esta gente sabemos que no tenemos la herramienta necesaria que tenemos que tener, porque el Estado no le importa eso. Los estados provinciales y el Estado nacional. No tenemos herramientas, no hay cuidado de bosque, no hay nada, no tenemos una camioneta para recorrer, no tenemos, todo lo están haciendo a pulmones. Y gracias a esto, gracias a los medios que van filmando, que está pasando esto, y se está devastando, es terrible que se esté desmontando dentro de nuestra zona, no van a dejar también. Así que bueno, es importante la lucha, pero no tenemos herramientas, ni los políticos les interesa el desmonte. Incluso hay formalidades de pagos para desmontar y pagar lo que se ha desmontado al Estado, lo provincial. Así que, si vos tenés para pagar el desmonte lo podés pagar. Y tenés que plantar algunas plantas. Sí, lo que pasa es que esa ley de forestación no sirve, claro, porque están sacando las plantas autóctonas, claro, y ponen otras. Entonces no estás colaborando, al contrario, estás destrozando un ecosistema, claro, que para algo está. No podés sacar un caldén y poner un eucalipto. Claro, entonces esa es la lucha, es terrible, y falta muy mucho para que... El monocultivo también es importante. Sí. En la provincia de La Pampa, por ejemplo, hay reservas Sí. de caldenes, Sí. aún todavía es como que cuidan, digamos, el paisaje, la vegetación. Sí, Pero, sí, en La Pampa sí, hay mucha más protección que dentro de Córdoba y San Luis. San Luis no tiene ninguna importación. yo soy de allá, por eso es que... Claro, yo tengo las comunidades de amigas y bueno, y siempre estamos en contacto sobre cuidado de caldenes. Una de las provincias que más está protegiendo eso. Hoy casualmente los medios de comunicación nacionales, Canal 13 Buenos Aires por ejemplo, hacían notas con el intendente de Brusone que regala tierra. Digo, ustedes están pidiendo 3 hectáreas y por ahí digo, qué contradictorio todo esto. Dice que está regalando terrenos para que la gente se vaya a vivir. Sí, la verdad que... Medio como que... Sí, es todo un tema, ¿no? Porque nosotros tenemos que bajar por otro sistema. El trabajo... históricamente con estas leyes de... Exactamente, eso Claro. es de siempre. Claro, Cuando se alentaba al inmigrante a venir, se le regalaban las tierras, Sí. se le regalaba Así que para... desde ya 1820 tenemos la famosa ley de enfiteusis, después, luego de 1853, ley de colonización, ley de arrendamiento, que hace el Estado la concesión de tierras, grandes extensiones en pocas manos, y aún hoy se sigue teniendo en cuenta esa ley de colonización. Sí, es terrible dentro, por eso no solamente los yanqueles están sufriendo un montón de cosas contra las comunidades, y nosotros es leve a comparación de las otras comunidades del norte. Yo he estado ahí, es una cosa desastrosa, te venden con las comunidades adentro. En Formosa, Formosa, yo he estado ahí, he ido a la lucha con ellos, he estado en campaña. ¿Cómo el Estado provincial te puede vender tantas hectáreas con 4 comunidades adentro, que son persistentes, que han vivido toda la vida ahí, sin decirle nada? Yo te la vendo a vos y esa gente se acabó. En el caso de los huichis, muchas de las comunidades tienen una escritura que va corriendo a medida que se va vendiendo la tierra de las comunidades huichis. Sí. Muchos de ellos tienen escritura que dicen, mira, ponele 1000 hectáreas, de acá hasta acá. Y cuando le conviene al gobierno o a la gente de turno, cambia de lugar, digamos, y porque van vendiendo las tierras, pero la escritura sigue teniendo 1000 hectáreas, pero no sabes de cuál, ni dónde empiezan ni dónde terminan. Sí, porque dentro de la lucha del pueblo originario, el Estado argentino nunca hizo un relevamiento de los territorios de los pueblos originarios, porque obviamente no le conviene. Porque al darte la personalidad jurídica, textualmente dice la 2360,
el Estado tiene la obligación de darle a la comunidad tierra suficiente para poder vivir en la comunidad, ¿no? Pero abajo dice tiene que estar habitada en ese momento. Y ya nosotros, ¿cómo vamos a estar habitadas si hace 200 años que se nos quitaron? No estamos mal en esa tierra. Y la Laguna del Cuero, que es una estancia grandísima, hace años que ya no estamos mal, porque se la jugó arrebatada, se la quitaron. Hay una película que no sé si la han visto, El largo viaje de Nahuel Pan, Claro. que fue escrita en los años, fue hecha en los años 90, en la que se cuenta un poco esto, ¿no? Cómo este representante de su tribu, de su pueblo, tiene que viajar a Buenos Aires a exigir esto, que se le estaba metiendo en su tierra. Bueno, y tiene un final muy, muy triste y que indigna mucho por este manoseo que sufre, ¿no? Y cómo nadie lo toma en cuenta, nadie lo toma en serio. Es una película que tiene por momentos toques un tanto bizarros, pero en sí la esencia es esto, ¿no? Este manoseo, este vapuleo que se hace, como dicen todos, echa la ley, echa la trampa, ¿no? Esta letra chiquita que se va cambiando a beneficio siempre de otros. De otros, Nunca, sí. nunca. Vamos a molestar hasta ahí, pero allá abajo no nos viste. El Código Civil avala, el conquistador no avala al pueblo originario. No sé si esto todo está hecho de la ley para eso. Sí, quería hacer una pregunta. Nahuel Horacio. Para mí es muy importante estar acá porque es la primera vez que tengo la posibilidad de dialogar cara a cara con alguien que pertenece a un linaje que fue casi exterminado y me gustaría, a mí me encanta la historia y siempre traté de informarme para entender de dónde venimos o cómo llegamos hasta acá como nación. Y bueno, y siempre leí un montón, pero lo que pasa es que, como dicen, la historia la escriben no los vencidos, sino los que ganan. La mayoría de la bibliografía que uno puede acceder fue hecha por el hombre blanco. Y yo algunas cosas que pude conocer de tu pueblo, Ranquel, que fue uno de los pocos pueblos que no se asoció o no participó en conveniencias de conflictos de turno, como pueden haber sido los indios Pampa, que estuvieron aliados a Rosas, u otros pueblos que formaron parte también de la formación como Estado en los conflictos del hombre blanco. Y me encantaría que vos me puedas contar, probablemente a tu abuela, su madre debe haber vivido la época de la campaña del 1880, 1890. ¿Cómo fue la historia que te contaron? ¿Cómo supiste que eras Ranquel y cómo vivieron tus abuelos todo ese proceso tan dramático que sufrieron? Para conocer, porque creo que es muy valiosa la posibilidad que estamos teniendo hoy, porque para el común de la gente no podemos estar cara a cara con alguien que conozca sus raíces y que lo sepa. Podemos ver algún documental, pero esta posibilidad creo que es única. Entonces, si nos podés contar de tu pueblo, cómo fue tu infancia, qué te contaron tus abuelos, Sí, ¿cuáles fueron los caciques más referentes? Sí, Ramón Cabral el Rapero estaba muy cerca de la última frontera que hizo Roca, ¿no? Que es Sarmiento, Villa Mercedes, después había otros fortines más que están cerca del río Quinto, ¿no?
Y del río Quinto al toldo de mi ancestro Ramón Cabral debe haber a 80 kilómetros, una cosa así, no estar muy lejos, ¿entendés? El Estado en ese tiempo, antes de la campaña, el Estado engañó a los ranqueles llevándolo a mi ancestro, ¿no? Brindándoles comida, llevándole ganado, cuando los ranqueles tenían, ¿viste? Y después hicieron un tema de conflicto con ranqueles, ¿entendés? El mismo Estado formó esa formación de que yo te doy a Cabral y no le doy a Baigorrita. Entonces, ¿entendés? Una cosa estudiada del blanco, ¿no? Que hoy también lo hace espectacularmente políticamente. Divide y reinarás. Claro, entonces fuimos engañados. Nuestro cacique también fue engañado y fue llevado a Sarmiento. ¿Cabral fue contemporáneo a Baigorrita? Sí. Te comento cómo fue que llegamos y por qué estamos dentro de cómo fue que quedó nuestra familia. Nuestro cacique llega por esas provisiones y esas cosas que le daba, y en ese tiempo había una enfermedad que supuestamente el blanco le había llevado, que era la viruela, ¿no? Que había llevado con ropa de Buenos Aires y se había dado a los ranqueles. Entonces los ranqueles se tuvieron que acercar a los Fortín Sarmiento. Y ahí, dentro de Sarmiento y de Fortín, estaban y lo quisieron militarizar, ponerlo dentro de la lucha en contra de los propios hermanos. Entonces, en un momento de eso, en una noche, en unas cosas de esas, se disparó mi ancestro con sus lanceros hacia Villa Mercedes, buscó. Y en esa disparada ha quedado el hijo que era muy chiquito. Obviamente no conocemos la madre del padre de mi abuela, ¿no? Que es el hijo del cacique, ¿no? Y lo criaron gente de ahí, una gente de ahí de Sarmiento, al hijo del cacique, ¿no? Y de esa forma fue quedando nuestro linaje dentro de esta zona, porque los ranqueles, ya antes de la campaña del desierto, los empezaron a correr al sur, ¿no? Donde no había nada. Y bueno, nuestra gente se camufló, nuestra familia, nuestras cosas, con los paisanos, con la gente del campo. Me contaba que se habían ido, como no tenían alambre en las estancias, tenían un tipo toldo y le cuidaban de la hacienda al tipo que había agarrado la estancia. No tenían alambre, pero él cuidaba los animales. De esta gente que esa misma habían pagado la campaña del desierto, ¿no? Qué cosa, ¿no? Y de esa forma uno se da cuenta, porque ahora ve cómo está todo escrito, cómo fue, de quién estaba cuidando la estancia. Si la estancia era territorio de ellos mismos, de los ranqueles, ¿entendés? Pero como vino esto de que Roca trajo gente extranjera para que pusiera la plata para tener todos los soldados y militar, todo eso, y organizarse una campaña del desierto, era mucho movimiento. Y ellos le pagaron a la campaña del desierto, pero también le dieron sus terrenos, sus tierras, ¿no? Y bueno, mi gente se quedó camuflada de esa forma. Dice que no bajaban al pueblo, así. Vivían como ranqueles, todo todavía, pero cuidándole los animales a esta gente, ¿no? Que eran tenientes, oficiales. ¿Tu abuela llegó a vivir así? Sí, mi abuela sí. Mi abuela vivía en los toldos. En esos toldos que te estoy hablando yo, que cuidaba la hacienda porque se había disparado, ¿entendés? Sí, sí. Y ese todo lo cuenta el padre de mi abuela y mi abuela empieza a contar, porque mi abuela hoy tendría 150 años casi. Ya no está más, ¿no? Que sería la nieta de cacique Ramón Cabral el Platero. Y de esa forma
quedamos ahí. Y nosotros, bueno, como te comenté de mi abuela, que era tan fuerte espiritualmente y amaba esa sangre ranquel que no la vencía nada, por decir yo soy ranquel. También contaba en un tiempo que para ir al Fortín, ellos todavía estaban en el Fortín Sarmiento, y obviamente a los ranqueles no los dejaban entrar porque por la peste que traían, por eso, así que simplemente tiraban las cosas por ahí, les iba a buscar, ¿no? No llegaban a tener contacto la gente con los ranqueles, no se podían animar. Entonces, y como los veían muy débiles, tampoco no pasó eso de que no terminaran de esa forma, ¿no? Esa fue la parte de mi familia, ¿no? Por eso estamos en ese lugar y he vivido siempre ahí, ¿no? ¿Qué cantidad de personas son ustedes de la comunidad de ustedes? Hoy somos muy grandes, somos más de 200 personas, grandes. Después vienen todos los chicos, claro. Sí. Sí. Y muchas veces lo que tenemos nosotros como comunidad es que por ahí tienen distintos trabajos, por ahí los juntamos, por ahí no, hay familias que se van a trabajar a otro lado, vuelven, los pisos, volvemos. Así que no, por ahí vos vas a un encuentro ranquel y encontrás todo, y por ahí encontrás 20, 30, 40 de nuestra comunidad, ¿no? Yo voy a hacer una ¿Cómo pregunta. era el tema de castellanizar los nombres, los apellidos? Sí, eso pasó, bueno, ahí en el Fortín Sarmiento están los bautismos, y en la parte una de las partes más grandes de que los hacían ahí en Villa Mercedes. Ahí estaban ¿cómo eran? Los curas, los registros y curas no, ¿cómo es? Las creo que iban a... Franciscanos, Franciscanos. Las órdenes religiosas. Claro, y ahí después, bueno, por eso hay muchos ranqueles que nosotros trabajamos con la Universidad de Río Cuarto, porque ahí están los bautismos. Se decía hijo de indio, tenía el nombre de Norberto Ramón Gijena, y el padre no decía el nombre del padre, sino hijo de indio. Entonces, ranquel. Entonces en los bautismos se puede... En este último censo se preguntaba si había alguna... Sí. Tenía antepasado indígena, era una de las últimas preguntas eran si se reconocía descendiente de indígenas. Era una... si tenía algún ancestro originario. Sí, la mayoría de los argentinos tenemos sangre del pueblo originario. Muchos no lo saben, porque no pueden armar el árbol, es lo que estamos hablando ahora, dentro de los fortines. Por los apellidos. Porque se le cambiaban los apellidos. Claro. O sea, ellos mismos, o Al sea, bautizar se perdón, Sí. Hay muchos que cambiaron por propia voluntad para que no les hagan daño el apellido, ¿no es cierto? No, pero No, porque ellos fueron y impusieron eso, porque dice que... No, te cuento porque yo soy de San Juan, ¿viste? Y mi vecino, uno de mis vecinos de cuando yo era chica, el apellido de él es González. Entonces, él nos comentó que él es descendiente de los nativos Huarpes. de ahí. De los huarpes. No, porque en San Juan no eran los huarpes, eran los de Aguita, No, los de ya. Campi. No, pero huarpes había en San Juan. Sí, pero más eran Mendoza. Eran los más representativos de San Juan, eran los de Aguita y los Yacampis. No los huarpes. O sea, todo tiene nombre de huarpe en San Juan. Pero hablando con él y con otras personas más, los pueblos más representativos de esa zona, de San Juan principalmente, de Claro, Aguita la zona y de Yacampis. Lancón y de la laguna de Guanacache Sí. eran huarpes. Bien. Es más al sur eso, o sea, Claro, pero en es San San Juan. Juan estaban los huarpes, pero a mí me tocó trabajar, por ejemplo, en el este, con comunidades nativas, y ahí estaban los yacampis, por ejemplo, en Valle Fértil, y eran, o sea, había huarpes también, porque, claro, no sé si llegaban hasta allá, pero lo que está contando usted, Longo,
se ve que era un patrón común. O sea, yo estoy atando cabos ahora, que me ha tocado vivir, de lo que me está contando usted, y sí, a todos les pasó más o menos lo mismo, pero no históricamente. Yo estuve trabajando en el año 90, y te vendían la tierra, por ejemplo, y había 5 familias que habían estado toda su vida ahí, sus ancestros, te alambraban, se lo vendían a gente de afuera, por supuesto, y le alambraban todo el campo y quedaba la familia adentro. Y trabajás para mí o te vas. Exacto. Y bueno, algunos se quedaban a trabajar ahí, otros se tenían que ir, tenían que irse con los hijos que estaban un poco más allá. O sea que, y tenían título, pero ese título no les valió de nada. O sea, aparentemente tenían un papel de esa zona y no se lo reconocían, o sea, hacían de nuevo y quedaron. Y eso estoy hablando de San Luis, al norte, en Quilmes, por ejemplo, que me tocó trabajar ahí, y en San Juan, en Vallefermo. Y todas esas comunidades, por ejemplo, en esa época se les quería restaurar la tierra a esa gente, pero ¿qué pasaba? Y eran todas familias, yo trabajaba con 12 familias nativas. ¿Y qué les pasaba? Habían cambiado una letra del apellido, o habían cambiado, lo cristianaban, te bautizaban y te ponían el nombre del hombre que era el padrino. El padrino, sí. El nombre, pero hay muchos, por ejemplo, están Pelaitay, que eran el cacique, están los Chicahuanas, son compañeros míos, y ellos conservaron su apellido, pero no quisieron tomar esas tierras porque no se las dieron, no sé por qué. Es como que estaban organizados ya en otro lado y después o no creyeron que se les iban a dar. Y yo les decía, pero si ustedes son dos familias hijas del cacique Chicahuala, digo, ¿por qué no toman la tierra? No, dicen que nos van a dar tierra. O sea, como que no le creían y quedaron todos así. Sí. Y un poco, gracias a Dios me tocó vivirlo, por eso me interesa todo esto. Me tocó vivirlo con ellos porque yo estaba en la comunidad de ellos. Estuve viviendo adentro de ahí. Y ahí uno aprende muchas cosas. O sea, tengo una historia que me contaron, tengo la historia que me contó el libro, y tengo la historia propia, aparte, muchos saben acá, y yo hasta los 15 años me crié con un paisano, un criollo, y era tranquilo hasta el medio, yo creo, nada más que no se le conocía, o sea, y él me contaba, porque estábamos tomando mate ahí, yo vivía con él, hacía las tropas con él,